Hoy es el día en que me despido de mi esposo. Llamé a mi hijo. Y con toda calma me respondió: Mamá, hoy es el cumpleaños de Luna. Los amigos de mi esposa vienen todos. No puedo faltar. Me quedé helada. Eligió la fiesta del perro, antes que la última despedida de su propio padre. Y entonces, tomé una decisión. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal Historias con Calma, donde compartimos historias de venganza llenas de emoción y giros inesperados. Y no olvides contarnos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Después de colgar, me quedé inmóvil en el patio de la iglesia, mirando la pantalla apagada del teléfono. La llamada no duró ni un minuto, pero fue suficiente para romper todo lo que alguna vez creí sobre el amor entre madre e hijo. Guardé el teléfono en el bolso y regresé al interior. El sacerdote seguía leyendo la oración final, con su voz monótona. Caminé hasta la primera fila y me senté en mi lugar de siempre. El encargado del funeral se acercó y me preguntó en voz baja: «Señora Isabel, ¿podemos comenzar?». Asentí. «Empiecen». Dos hombres se acercaron para cargar el ataúd. Se escuchó el leve sonido de las correas al levantar la pesada caja de madera del pedestal. Me puse de pie y los seguí sin mirar a los lados. Las 6 filas de bancas seguían vacías. Solo quedaban unas flores de crisantemo marchitas en un florero. Nadie había llegado tarde. Nadie venía en camino. Afuera, el coche fúnebre ya esperaba. El chofer inclinó la cabeza en señal de saludo y preguntó: «¿Desea ir directo al panteón o pasar primero por su casa?». «Iré directo al panteón». Él abrió la puerta trasera y colocó el ataúd con cuidado. Firmé la hoja de confirmación, con la mano temblorosa pero la firma clara. Al cerrar la puerta del coche, le dije: «Asegúrese de que llegue al lugar correcto. No quiero más errores». «Sí, señora». Subí al coche con ellos. El panteón estaba a unos 10 minutos del centro de Querétaro. En el camino, el chofer hizo una pregunta por cortesía: «¿Murió de una enfermedad larga, señora?». «Estuvo más de 2 meses en el hospital. Quería regresar a casa, pero no lo dejé. Ahora ya pudo hacerlo». El chofer asintió, sin decir nada más. Cuando el coche se detuvo, bajaron el ataúd. Lo seguí despacio. El encargado del funeral abrió su libreta y preguntó: «¿Desea decir unas palabras finales?». «No tengo nada que decir. Haga lo que indique el protocolo». Comenzaron a bajar el ataúd al hoyo. Lo miré, sin pensar en nada. Uno de los trabajadores me ofreció una pala pequeña. «¿Quiere echar el primer puñado de tierra, señora?». La tomé. Eché un poco de tierra. Sonó hueco al golpear la madera. Le devolví la pala. «Es suficiente». Cuando todo terminó, el encargado del funeral sacó una factura. «El costo del servicio es de 28.500 pesos. Incluye el coche y el personal». Firmé. Saqué el dinero en efectivo y se lo entregué. Me dio las gracias y se fue con su equipo. Me quedé sola. No hubo palabras de consuelo, ni rezos. Permanecí ahí unos minutos más. Luego regresé al coche. El chofer me miró por el espejo retrovisor, dudando. «¿Alguien la espera en casa?». «No necesito que nadie me espere. Solo lléveme a la dirección que le di». De regreso, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, la esposa de Luis. Me envió una foto. Un pastel en forma de perro, las velas casi consumidas, con la frase escrita en crema: «Luna, mi princesa». Debajo, una nota: «Espero que mamá esté bien. Sé que hoy es un día difícil, pero todo pasará». Leí el mensaje. No respondí. Abrí la puerta y entré a la casa. El aire adentro era tan silencioso que pude oír el leve chirrido de las bisagras. El olor a humedad de las paredes, mezclado con el de la pintura vieja y las flores marchitas sobre el altar, me envolvió de inmediato. Dejé el bolso sobre la silla, colgué el abrigo negro del funeral en el perchero. La casa, lo bastante grande para 2 ancianos, ahora solo tenía a uno. Sobre la mesa, la foto de Manuel seguía enmarcada en plata, con su expresión seria, como siempre. El portón de hierro del patio sonó, y enseguida se escucharon unos golpes en la puerta. Fui a abrir. Era doña María, la vecina anciana de la izquierda, con una canasta de pan dulce aún tibio entre los brazos. Dijo en voz baja: «Isabel, lamento mucho su pérdida. Le traje un poco de pan. No ha comido nada, ¿verdad?».
Le abrí paso. Gracias, María. Acabo de llegar. Colocó la canasta sobre la mesa y miró alrededor del salón. Después de un rato, comentó suavemente. Pensé que, al menos, su hijo vendría, aunque fuera hoy. Serví agua caliente en 2 tazas y me senté frente a ella. Está ocupado con un perro. María se detuvo. ¿Un perro? Sí. Es el cumpleaños del perro de la madre de su esposa. La habitación quedó en silencio. El reloj de pared marcaba los segundos con un sonido seco, mecánico. María no dijo nada más. Tomó su taza, sopló un poco y bajó la mirada. Luego murmuró. El mundo está raro, Isabel. La gente tiene tiempo para todo, menos para los suyos. Asentí sin responder. Cuando terminó su té, María se levantó. Si necesita algo, llámeme. No dude en hacerlo. La acompañé hasta la puerta. Lo sé. Gracias, María. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a su silencio inicial. Me senté, tomé un panecillo. El sabor era dulce, pero seco. Comí unos pedazos y aparté la canasta. El teléfono sobre la mesa vibró. Encendí la pantalla. Ningún mensaje de Luis. Ninguna llamada perdida. Ninguna palabra de consuelo. Deslicé hasta su nombre en la lista de contactos. Y luego salí de la aplicación. Abrí las redes sociales. La primera publicación que apareció fue una foto de Luis y su esposa. Sonreían radiantes frente a un pastel de 3 pisos, junto a la perra Luna, con un moño rosa en el cuello. Detrás, una fila de globos amarillos y un cartel que decía: Luna cumple 5 años. Nuestra familia feliz. Sofía tomaba del brazo a Luis. Sus sonrisas brillaban más que las luces del festejo. Luis sostenía una copa y miraba a la cámara. El texto decía: agradecido por esta vida, por el amor, por la familia, por las pequeñas cosas que nos hacen sonreír. Observé la foto por largo rato. Instintivamente, acerqué los dedos a la pantalla para ampliarla. En una esquina se veían los padres de Sofía sentados, con expresión satisfecha. Nadie mencionaba al padre de Luis. Ninguna señal de que ese mismo día lo habíamos enterrado. Apagué el teléfono, serví un poco de vino y bebí un sorbo. La voz me salió ronca, casi un susurro. ¿Sabes, Manuel? Están celebrando el cumpleaños de un perro. ¿El día que te despedí? Nadie respondió. Solo el tic-tac del reloj, constante y frío. Dejé la copa sobre la mesa y empecé a recoger unos papeles del estante. Al inclinarme, una carpeta cayó del cajón. La recogí. Era una carpeta color marrón, con una etiqueta blanca en la esquina. Hernández, hijos, Investment Agreement. La abrí. Dentro estaba el contrato de inversión firmado en 2013, con la firma de don Manuel y el sello de la empresa Hernández, hijos, la reconocida productora de tequila de la familia de Sofía. Miré la firma de Manuel inclinada, fuerte, decidida. En el apartado Participación de capital decía 30%. Pasé unas páginas más. En los detalles se leía: inversión personal de los señores don Manuel Ramírez e Isabel Ramírez, socios financieros. Cerré la carpeta, apretando los bordes con fuerza. Parece que ya olvidaron de dónde viene su fortuna. La dejé sobre la mesa y me senté otra vez. El viento que entraba por la ventana hizo voltear la primera hoja, revelando una nota escrita por Manuel con pluma azul. Invertimos, no por ganancia, sino por familia. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. El viento siguió moviendo las hojas, como si quisiera revivir algo que llevaba años enterrado. Tomé una pluma, tracé una línea en el borde del documento y lo empujé hacia adelante. No sé exactamente qué haré ahora, pero de algo estoy segura. A partir de hoy, nada de lo que le perteneció a él seguirá en manos de quienes lo olvidaron. Me levanté, cerré la ventana y volví a mirar la mesa. Mis ojos se detuvieron en una línea subrayada. Participación de capital 2013, 30%. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. La luz del amanecer entraba por la ventana y caía sobre la carpeta que seguía en el mismo lugar de anoche, sobre la mesa. El título: Hernández Hijos, Investment Agreement, impreso en letras negras, llamó mi atención de inmediato. Abrí el cajón. Saqué mi bolso y mis documentos personales y pedí un taxi hacia la sucursal del Banco Internacional en el centro de Querétaro. Cuando llegué,
El área de atención aún estaba tranquila. La recepcionista me saludó con una leve inclinación y preguntó: «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Quiero ver al señor Valdés». Fue el asesor financiero que trabajó con mi esposo, don Manuel Ramírez. Ella revisó en la computadora y asintió. «Sí, tiene cita esta mañana. Por favor, acompáñeme». Me condujo por un largo pasillo hasta una sala privada de asesoría. Al abrir la puerta, un hombre de mediana edad se levantó y me recibió con una sonrisa amable. «Señora Isabel, ¿cuánto tiempo sin verla? Lamento mucho su pérdida». Escuché lo de don Manuel. Me senté, manteniendo la voz serena. «Gracias, señor Valdés. He venido a resolver un asunto relacionado con la inversión de mi esposo en la empresa Hernández Hijos». Él frunció el ceño ligeramente, entrelazando las manos sobre la mesa. Pensé que dejaría esa inversión en manos de Luis. Al fin y al cabo, es un patrimonio familiar. Negué con la cabeza. He venido a retirar toda la participación. No quiero que el apellido Ramírez siga ligado a los Hernández. Valdés se inclinó hacia la pantalla de su computadora. ¿Retirar todo? Es una decisión importante, señora. ¿Puedo preguntar el motivo? Nada complicado. Solo ha llegado el momento de cortar los lazos. Guardó silencio unos segundos. Luego abrió un archivo del gabinete y colocó una carpeta frente a mí. Aquí tengo el registro. Es el expediente original de hace 10 años. Permítame explicarle antes de que firme. Abrió la primera página y comenzó a hablar con tono pausado. Hace una década, la empresa Hernández Hijos estuvo al borde de la quiebra. En ese tiempo, intentaban expandir la exportación de tequila hacia Estados Unidos. Pero el mercado cayó, las bodegas se llenaron de producto, y los bancos les cerraron el crédito. Entonces recurrieron a su esposo. Miré la hoja y encontré una nota escrita a mano por Manuel. Apoyo financiero para mantener la producción. No divulgar el nombre. Valdés continuó. Don Manuel aportó el 30% del capital. Sin ese dinero, Hernández Hijos habría cerrado. Pero él pidió mantenerlo en secreto. No quería involucrarse en los conflictos familiares. Solo yo y su abogado lo supimos. Pasé algunas páginas más. En la lista de transferencias aparecía el nombre Ramírez, cuenta de inversión personal. Así que sobrevivieron gracias a nuestro dinero, dije en voz baja, pero firme. Valdés asintió. Así es. Y cuando la empresa se recuperó, las utilidades correspondientes a los Ramírez se siguieron depositando con regularidad. Pero ni usted ni don Manuel fueron reconocidos como socios oficiales. Los registraron como fuente privada de financiamiento. Temían que reconocerlos dañara la reputación de la familia. Lo escuché sin reaccionar. Él me acercó un vaso de agua. «Tome, señora». Bebí un sorbo y respondí. «Es simple. Se enriquecieron con nuestro dinero». Valdés no contestó. Solo pasó a la última hoja. «Aquí está el contrato de retiro. Debo confirmar una vez más. ¿Está segura? Si vende su participación, perderá los rendimientos futuros. Ahora mismo, el valor supera los 4 millones de pesos, y cada año genera ganancias estables». Lo miré a los ojos y dije con calma: «No quiero dinero de quienes me desprecian». Él suspiró. «De acuerdo. Haré lo que pide». Tecleó unas instrucciones y llamó a una joven del departamento legal. Ella trajo un nuevo documento impreso y lo colocó frente a mí. «¿Desea transferir los fondos a su cuenta personal?», preguntó Valdés. Miré el papel y respondí: «No. Los usaré para algo que valga la pena recordar». Valdés no insistió. Solo me entregó la pluma. «Firme aquí, por favor. Es la confirmación del retiro». Tomé la pluma. La punta se deslizó un poco. Mi mano temblaba. Apreté con más fuerza y firmé. La tinta se corrió apenas al final, pero la firma quedó clara. Él revisó el documento y dijo: «Listo. La cuenta se liquidará en 3 días. Si cambia de opinión antes de eso, aún puedo detener el proceso». «No voy a cambiar de opinión», respondí. «He esperado 10 años para hacer esto». Valdés asintió despacio, guardando los papeles. «Lo entiendo». Su esposo fue uno de los hombres más íntegros que conocí. Nunca buscó reivindicarse. Yo no soy como él, dije. Me levanté. Él me acompañó hasta la puerta. Si necesita ayuda para mover sus activos o abrir otra cuenta, estoy a su disposición. Lo sé. Gracias, señor Valdés. Afuera,
El sol caía sobre las escaleras del banco. Bajé los peldaños con la carpeta en la mano, sellada y terminada. Sentí su peso, firme, definitivo. Me detuve en la puerta y miré el sello rojo en la primera página. Retiro total de participación, confirmado. Doblé el expediente, lo guardé en mi bolso y salí a la calle. La gente seguía su rutina, sin saber que una mujer acababa de cortar el último hilo que unía a dos familias que alguna vez compartieron un mismo apellido en los documentos. No miré atrás. Solo tenía un pensamiento. A partir de hoy, nada que lleve el nombre Ramírez volverá a ser aprovechado por nadie. Tardé casi 3 horas en llegar en autobús de Querétaro a la Ciudad de México. En mi bolso, la carpeta con el retiro de inversión estaba bien guardada, con el sello rojo aún fresco. Cuando el autobús se detuvo sobre el Paseo de la Reforma, vi el edificio de cristal con el nombre Hernández, Hijos, la sede de la familia política reluciente, como si nunca hubiera estado al borde de la bancarrota. Entré al vestíbulo. El aire olía a perfume caro, y los tacones resonaban sobre el mármol con un ritmo exacto. En el centro, el mostrador de recepción. Detrás, el logo brillante de la empresa. Una joven me observó de pies a cabeza, con una mirada inquisitiva. «Disculpe, ¿tiene cita previa?», preguntó con voz fría. Dejé el bolso sobre el mostrador, lo abrí y saqué la carpeta. «No, solo dígales a los señores Hernández que Isabel Ramírez ha venido a reclamar lo que le corresponde a su esposo». La muchacha se quedó inmóvil por un segundo, visiblemente incómoda, luego bajó la vista y marcó una extensión en el teléfono. Habló en voz baja. «Señora Sofía, hay una mujer llamada Isabel Ramírez aquí en recepción. Dice que quiere ver a los señores». El bullicio se extendió de inmediato por la oficina. Algunos empleados levantaron la cabeza de sus pantallas y se miraron entre sí, sorprendidos. Yo no dije nada. Permanecí de pie, sujetando los documentos. Poco después, el elevador se abrió. Sofía salió. Vestía un traje color crema, llevaba gafas oscuras y tacones altos. Al verme, se detuvo un instante. Su rostro se tensó, pero pronto recuperó la compostura. «Mamá, ¿qué hace aquí?», preguntó en voz baja, entre confusión y nervios. «Necesito hablar con los señores Hernández. Hay algo que debe aclararse». Miró alrededor, consciente de las miradas de los empleados. Se acercó a mí y susurró: «Si necesitaba algo, ¿por qué no me llamó antes? Al venir así, la gente va a malinterpretar. No me importa lo que piensen. Solo diles que quiero hablar con tus padres». Sofía respiró hondo y me hizo una seña para que la siguiera. Subimos al piso 12, la oficina de Hernández. Hijos estaba adornada con retratos familiares y botellas de tequila exhibidas en vitrinas. Al entrar, don Hernández, el padre de Sofía, estaba sentado detrás de un escritorio imponente. A su lado, doña Teresa, su esposa, la mujer que siempre presumía ser parte de una familia con 3 generaciones de tradición tequilera. Ambos me miraron como si fuera una extraña. Sofía rompió el silencio. «Mamá, siéntese. Podemos hablar con calma. Si lo que necesita es dinero, puedo transferírselo hoy mismo». Me senté y la miré fijamente. «No vengo a pedir dinero. Vengo a recuperar lo que es nuestro». El ambiente se tensó. Doña Teresa frunció el ceño. Don Hernández se recargó en la silla y habló con tono condescendiente. «Isabel, somos familia. ¿Acaso don Manuel no recibió ya sus beneficios? No sea mezquina. Una familia no pisotea la memoria de quien la salvó», respondí. «Si Manuel no hubiera invertido hace 10 años, esta empresa habría desaparecido». Hernández soltó una sonrisa sarcástica. «¿Para qué traer eso a cuento? Todos pasamos tiempos difíciles. Manuel ayudó por lazos familiares, no por negocio». «Yo no estoy hablando de negocios», repliqué. «Solo quiero que dejen de fingir que no recuerdan quién los sacó del abismo». Sofía intervino, con voz baja y tensa. «Mamá, por favor, no diga eso delante del personal. Solo nos está haciendo quedar mal». La miré con calma. «Es mejor perder la apariencia que la conciencia». El silencio se volvió espeso. Algunos empleados fingían ordenar papeles cerca de la puerta, pero no dejaban de escuchar. Sofía, ruborizada, miró a sus padres. «Hablaré con ella más tarde. Por favor, déjennos a solas». No esperé a que terminaran de salir. Abrí mi bolso y saqué el documento con el sello bancario rojo. Lo coloqué sobre el escritorio con fuerza.
Ya retiré toda la participación. Desde hoy, no usen más el nombre Ramírez para presumir su riqueza. Nuestra parte me la llevo. Lo que quede, guárdenlo y siéntanse orgullosos. Don Hernández soltó una risa seca. ¿Cree que con esto nos perjudica? No necesitamos el dinero de los Ramírez. Lo sé, respondí. Lo único que necesitaban era el prestigio. Pero hoy ese prestigio ya no les pertenece. Recogí mis documentos y me levanté. Sofía me llamó, casi desesperada. Mamá, está cometiendo un error. Luis no estará de acuerdo. Me volví hacia ella y hablé despacio. Entonces dile que su madre ya no le debe nada a nadie de esta casa. Salí del despacho. En el pasillo, los empleados se apartaron a los lados. Nadie habló. Solo se oían mis pasos firmes sobre el piso de piedra. Cuando el elevador se abrió, entré sin mirar atrás. Las puertas se cerraron, y mi reflejo apareció en el vidrio esmerilado. El rostro de una mujer mayor, de cabello entrecano, con una carpeta sellada en la mano. En el vestíbulo, el sol iluminaba el gran letrero. Hernández, hijos, orgullo familiar. Me detuve un momento y vi mi reflejo en el cristal. Una figura pequeña, pero decidida. En ese instante, supe que había hecho lo correcto. Salí a la calle. Detrás de mí, el edificio permaneció en silencio, mientras el viento agitaba las banderas con el logo de la empresa, ondeando con fuerza, como si intentaran ocultar el vacío recién descubierto. Salí de la Ciudad de México al anochecer. El autobús de larga distancia partía a las 9, recorriendo las avenidas iluminadas por faroles amarillos. Mi equipaje era apenas una maleta pequeña, la carpeta del banco y la urna con las cenizas de don Manuel. La coloqué junto a mi asiento, envuelta en una bufanda gris. Cuando el autobús comenzó a moverse, no miré hacia atrás. La ciudad se desvanecía lentamente en el espejo retrovisor. Durante toda la noche, el vehículo atravesó colinas bajas, deteniéndose de vez en cuando en estaciones de descanso. No dormí. Solo escuchaba el motor constante. Cerca del amanecer, los cristales se cubrieron de vaho, y el azul del alba empezó a teñir el paisaje. Al entrar en los límites de Oaxaca, el cielo ya se había aclarado. A lo lejos, el mar brillaba bajo la luz temprana. Las olas rompían contra las rocas levantando espuma blanca. La terminal era pequeña. Bajé y tomé un taxi local. El chofer me preguntó a dónde me dirigía. Le mostré un papel con la dirección que había escogido una semana antes, una casita en una colina con vista al mar, anunciada como renta a largo plazo. Él asintió y condujo por un camino empinado. El dueño de la casa, don Mateo, me esperaba en la entrada. Tenía unos 60 años, cuerpo firme y voz segura. ¿Usted es la señora Ramírez? Sí. Hablamos por teléfono. Asintió y abrió la reja. La casa es pequeña, pero tranquila. Desde aquí se ve toda la bahía. Miré alrededor. Techo de tejas rojas, paredes blancas, puertas de madera pintadas de azul, un jardincito con flores silvestres, todo lo justo para una sola persona. Don Mateo me observó un instante y preguntó, ¿planea quedarse mucho tiempo? El suficiente para recuperar la paz, respondí. Él sonrió. Aquí el mar sabe cómo hacer que uno piense menos. Si necesita algo, avíseme. Cuando se fue, empecé a limpiar. Había una fina capa de polvo en los estantes, y el aire salado se filtraba por las rendijas. Abrí todas las ventanas para dejar entrar la brisa. Las cortinas blancas ondeaban, acompañadas por el sonido rítmico de las olas. Coloqué la urna de Manuel sobre una mesa de madera cerca de la ventana, junto al retrato de nuestra boda. No dije nada, solo la enderecé, y luego fui por un trapo húmedo. Hacía todo despacio, con orden, como si fuera un ritual. Por la tarde, fui a ver a don Mateo al final de la pendiente. Quisiera levantar una pequeña tumba de piedra junto a la ladera, le dije. Desde ahí se escucha el mar. ¿De qué tipo de piedra la quiere?, preguntó. La que usted elija. Solo que sea sencilla y firme, asintió. Le encargaré el trabajo al cantero. En 2 días estará lista. 2 días después, cuando me avisó que estaba terminada, llevé un ramo de flores blancas. La tumba quedaba en la colina, frente al mar abierto. Dejé las flores, acomodé la pequeña lápida con el nombre don Manuel Ramírez y murmuré: ahora podrás oír las olas todos los días, Manuel.
Me quedé un momento y luego regresé. El camino de vuelta descendía suavemente, flanqueado por unas pocas casas de madera. El olor de la cena se extendía por el aire. Pescado asado, tamales de maíz, café tostado. Pasé por el mercado del pueblo para comprar comida. El mercado de Oaxaca no era grande, pero sí bullicioso. Voces, risas, el golpeteo de cuchillos y las invitaciones de los vendedores se mezclaban en un mismo murmullo. Compré un poco de pescado fresco, algunas verduras y una botella de jugo de mango. La vendedora, una mujer de mediana edad, me preguntó de dónde venía. «De Querétaro», respondí. Asintió. «Está lejos. ¿Se quedará por aquí? Rento una casa en la colina, entonces venga este fin de semana a la plaza. Habrá una pequeña fiesta, música en vivo y mercado nocturno. Se va a divertir». Asentí sin prometer nada, pero ella sonrió. «Aquí, todos son bienvenidos». Cuando regresé, ya había oscurecido. Encendí la estufa, asé el pescado y lo comí con pan de maíz. Afuera, el sonido del mar se volvía más nítido con la noche. En esa calma, me di cuenta de que ya no escuchaba el timbre del teléfono, ni veía imágenes de fiestas o redes sociales. Solo el viento y el olor del mar. Esa noche, me senté en el porche. Desde ahí, se podían ver las luces de los barcos pesqueros a lo lejos. El viento era fresco, constante, sin traer recuerdos. De algún bar cercano llegaba una voz cantando una vieja canción popular que a Manuel le gustaba. No pensé demasiado, solo miré mis manos. Ya no temblaban. Al día siguiente volví al mercado. La gente empezó a reconocerme. Me saludaban. Me hablaban del festival del fin de semana. Un joven me dio un volante con imágenes de fuegos artificiales y una banda. Lo tomé y asentí. Esa noche, desde el balcón, escuché los tambores que subían desde el pueblo. En el mar se veían pequeñas luces titilando. Oí risas, música, y por primera vez en muchos meses sonreí de verdad. De camino a mi habitación, me detuve frente a la ventana. El mar se veía oscuro, pero la luna trazaba sobre él una franja plateada. Miré hacia la colina, donde descansaba Manuel, y pensé en silencio. No me fui, solo regresé. Cerré la ventana, apagué la luz y dejé que la brisa marina se colara por las rendijas. A lo lejos, el sonido de las olas se mezclaba con las campanas de la iglesia del pueblo. Esa noche, por primera vez, dormí en paz. Supe entonces que, a partir de mañana, ya no solo existiría, sino que empezaría a vivir. Aquella tarde, estaba regando unas macetas frente al porche. El sol entraba oblicuo entre las tejas, y la brisa del mar era fresca, casi dulce. Mientras me agachaba, escuché unos golpes en la puerta. Al principio pensé que era don Mateo, el dueño de la casa, que venía a reparar la cerca. Pero al abrir, vi a una joven parada frente a mí. Tenía el cabello recogido, sostenía un ramo de flores silvestres, y sus ojos mostraban una mezcla de timidez y determinación. Habló con la voz temblorosa. «Abuela, soy Camila». La reconocí al instante. Mi nieta, la niña, a la que no había visto en más de 2 años. Me quedé quieta unos segundos, mirándola, notando lo mucho que había cambiado. Luego abrí la puerta. «Vaya sorpresa. ¿Cómo supiste que estaba aquí?» Camila apretó los labios y entró. Dejó el ramo sobre la mesa de madera. «Perdón por no haber ido al funeral del abuelo. Mamá me lo prohibió. Dijo que no debía hacer nada que llamara la atención de la familia de papá». Asentí despacio. «Pero viniste. Y eso basta. Sé muy bien qué clase de persona eres, hija». Preparé té y serví para las 2. Pasaron varios minutos sin hablar. Solo se escuchaban las olas rompiendo a lo lejos, en un ritmo constante. Cuando el sol empezó a caer, dije: «Aquí no hay más que mar y viento. Si quieres, quédate a cenar». Camila asintió. «Quiero». Encendí la estufa, asé pescado y preparé atole de maíz. Mientras el aroma llenaba la casa, Camila me ayudó a poner la mesa. Cenamos frente a frente, bajo la luz amarillenta de una lámpara de aceite. Le pregunté: «¿Cómo te va en la escuela?» Camila dejó la cuchara. Dudó un instante. «Estoy en el último año de preparatoria. Quiero estudiar arte, pero mamá no me deja. Dice que tengo que estudiar economía para seguir con la empresa familiar». La miré. «¿Y de verdad te gusta el arte?» «Sí. Me gusta pintar. A veces dibujo en secreto. Por las noches».
Pero mamá dice que solo la gente sin nada que hacer se dedica a soñar. Sonreí apenas. Don Manuel también soñaba así. Quería pintar el mar cuando se jubilara, pero no alcanzó a hacerlo. Tú continúa con tus sueños, hija. No los dejes a medias como él. Yo te apoyaré en todo. Camila guardó silencio. Luego preguntó, ¿todavía tiene cosas del abuelo? Todo. La foto de la boda y su urna con las cenizas. Asintió, mirando hacia la ventana. El viento movía la llama de la lámpara. El aire se sentía extraño, cálido, pero tranquilo. 2 generaciones, una que había perdido la fe y otra que buscaba su rumbo, compartían la misma mesa sin necesidad de muchas palabras. Después de cenar, recogí los platos. Camila seguía sentada y sacó el celular con cierta vacilación. Abuela, quiero mostrarle algo. Me acerqué. En la pantalla había una conversación familiar. Deslizó hacia arriba y apareció. La foto del funeral de don Manuel había sido eliminada del grupo. En su lugar, una imagen de la fiesta de cumpleaños del perro Luna. Pastel, globos y un gran letrero que decía: «Feliz cumpleaños, Luna». La observé largo rato antes de dejar el teléfono sobre la mesa. ¿Ves, hija? Si no les enseñamos lo que vale de verdad, el dinero se encargará de hacerlo. Camila bajó la mirada. Abuela, yo no soy como ellos. No me gustan esas fiestas. Me siento vacía cuando voy. Asentí. Esa sensación es buena. Significa que todavía sabes lo que es vivir de verdad. Fui al escritorio y saqué del cajón la carpeta antigua de don Manuel, con los documentos de la inversión que había retirado. Vamos a hacer otra cosa, dije. Algo que tenga sentido. Camila me miró intrigada. ¿Qué va a hacer? Crear una fundación con el nombre de tu abuelo, Beca Don Manuel. Servirá para ayudar a jóvenes sin recursos que quieran aprender un oficio. Gente que trabaje con las manos, no solo con palabras. Camila abrió los ojos. ¿De verdad lo hará? Por supuesto. Ese dinero debe usarse para algo bueno. No más para presumir. Ella tomó el teléfono con entusiasmo. Puedo ayudarla a hacer el registro en línea. Tengo amigos que estudian informática. Saben cómo hacerlo rápido. Asentí. Bien. Pero todo debe quedar claro. Nadie más firmará. Y esta beca no tendrá nada que ver con la familia Hernández. Camila sonrió. Descuide, abuela. Yo le ayudaré. Nos sentamos juntas frente a la mesa. Ella abrió su computadora y buscó la página del registro legal. Yo leía despacio cada sección, y ella escribía. Nombre del fondo. Don Manuel Scholarship fundadora. Isabel Ramírez. Viuda de un hombre que nunca fue reconocido. Cuando terminé de leer esa línea, Camila dejó de teclear y me miró. No dije nada, solo le hice una seña para que continuara. Terminamos cerca de 2 horas después. Imprimí la solicitud, la firmé y la guardé en la carpeta. Ya está el primer paso. Mañana la enviaremos. Camila apagó la computadora. Abuela, ¿puedo venir más seguido? Quiero ayudarla en todo lo que pueda. Claro. Pero decide tú. No dejes que tu madre lo sepa si no estás lista. Lo entiendo, dijo. Solo quiero hacer lo correcto. Apagué las luces y acomodé el lugar. Camila se quedó a dormir en el sofá junto a la ventana. Le puse una manta ligera. Afuera, la brisa del mar traía olor a sal. La observé un momento y volví al escritorio. El papel aún estaba húmedo por la tinta fresca. Leí de nuevo la línea donde había escrito, con pulso tembloroso pero firme. Fundadora, Isabel Ramírez, viuda de un hombre que nunca fue reconocido. Doblé el documento y lo coloqué junto al retrato de don Manuel. Afuera, las olas golpeaban las rocas, rítmicas, constantes, como si confirmaran en silencio la decisión que había tomado esa noche. Una semana después de la visita de Camila, estaba tendiendo la ropa cuando escuché el ruido de un motor que se detenía frente a la casa. El chirrido de los frenos me hizo sobresaltarme. Desde la ventana miré hacia el camino de tierra que bajaba hasta el mar. Un SUV negro y reluciente se había detenido justo frente al portón. La puerta del vehículo se abrió. Luis bajó primero, y junto a él, Sofía, con los brazos cruzados y el cuerpo tenso. Ambos vestían como si fueran a una reunión de negocios, no a visitar a su madre. Me limpié las manos en el delantal y salí al porche. Sofía habló primero, con voz fría. «Mamá, necesitamos hablar. Ahora mismo». No respondí. Solo abrí la puerta y dije, «Si ya vinieron, pasen».
Bajo el sol todo se calienta más, incluso las palabras. Entré primero y serví agua con limón. La coloqué sobre la mesa. Luis y Sofía se sentaron frente a mí. En la habitación, el olor salado del mar se colaba por la ventana, pero no lograba disipar la tensión que estaba por estallar. Los miré en silencio. Luis fue el primero en hablar, con voz seca. Mamá, quiero hablar sobre su retiro de inversión en la empresa Hernández. Hijos. No contesté. Luis apoyó la mano sobre la mesa y habló con más prisa. Con eso, le causó un daño enorme a la compañía. La prensa está haciendo preguntas, los socios están nerviosos. ¿No pensó en mí? Estoy atrapado entre el consejo directivo y la familia de Sofía. Respondí breve. Pensé más en tu padre, el hombre que murió solo mientras tú estabas en la fiesta de cumpleaños de un perro. El aire se volvió denso. Luis evitó mi mirada. Sofía se inclinó hacia adelante, con molestia en la voz. Mamá está siendo injusta. El pasado debería dejarse atrás. En toda familia hay malentendidos. La miré con calma. No, Sofía. El pasado no se olvida. Se corrige. Y eso es lo que estoy haciendo. Ella apretó la mano de Luis bajo la mesa, intentando suavizar el tono. Pero la forma en que lo hace solo nos avergüenza. Pudo conservar sus acciones sin hacer tanto ruido. ¿Por qué tenía que anunciarlo públicamente? Miré a Luis directamente. Porque no quiero que nadie, ni en esa empresa ni en esta casa, vuelva a usar el apellido Ramírez para presumir. Luis apretó la mandíbula y de repente golpeó la mesa con fuerza. Entonces, ¿qué sigue, mamá? ¿Piensa quitarme la herencia también? Ya lo hice, dije sin titubear. Todo lo que lleva mi nombre y el de tu padre ya no te pertenece, porque olvidaste de dónde vienes. Luis se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. Sofía también se puso de pie, alzando la voz. Se va a arrepentir. A su edad, no tener a nadie cerca es lo peor que puede pasarle. Yo también me levanté y la miré fijamente. Tiene razón. Pero peor es vivir rodeada de quienes te hacen sentir sola. Luis bajó la cabeza, sin decir nada. Sofía lo tomó del brazo. Vámonos. Luis, quedarnos aquí no tiene sentido. Salió primero. Luis se detuvo en la puerta, dio media vuelta y dijo en voz baja: Mamá, no quería que las cosas llegaran a esto, pero fue su decisión. Yo solo elegí. La verdad, respondí. Tú elegiste la conveniencia. No dijo más. Abrió la puerta y salió. El portazo dejó un rastro del perfume de Sofía flotando en el aire. Me quedé quieta unos minutos, mirando el vaso de agua con limón sobre la mesa, todavía lleno. El sol entraba por la ventana, haciendo que el líquido vibrara y reflejara las sombras distorsionadas de 3 personas que ya no estaban allí. Salí al porche. El viento del mar soplaba con fuerza. Miré hacia el horizonte, donde las olas subían y bajaban lentamente. Por primera vez en muchos días, sentí los ojos húmedos. No intenté contenerme, ni tampoco dejar que corrieran. Solo murmuré, lo justo para que las olas me escucharan. No he perdido a mi hijo. Acabo de recuperar mi alma. Desde el día en que Luis y Sofía se fueron, la casa junto al mar volvió a quedar en silencio. Empecé a acostumbrarme a la vida en Oaxaca. Cada mañana me levantaba temprano. Abría las ventanas para dejar entrar la brisa marina y salía al mercado a comprar pescado fresco. Los vendedores ya me conocían y me llamaban con un nombre que ellos mismos inventaron: la señora del mar. Nunca los corregí. Solo asentía y sonreía cada vez que alguien me llamaba así. Planté algunos matorrales de flores silvestres alrededor de la casa. Crecieron rápido y se extendieron hasta el muro de piedra. Don Mateo, el dueño, pasaba de vez en cuando a reparar la cerca y decía mientras trabajaba: Doña Isabel. Su jardín me recuerda los primeros años después de que murió mi esposa. Cuidar las plantas ayuda a la cabeza a dejar de pensar tanto. Yo solo respondía: sí. La tierra no traiciona a nadie. La noticia del fondo Don Manuel se difundió más rápido de lo que imaginé. Al principio, solo unos pocos estudiantes de la región lo conocían. Pero unas semanas después, la escuela técnica local envió una carta de agradecimiento porque 2 jóvenes de escasos recursos habían recibido el primer apoyo para pagar su matrícula. El director me llamó por teléfono, con voz respetuosa: Señora Ramírez, nuestros alumnos están muy conmovidos. Uno de ellos pensaba abandonar los estudios, y ahora podrá continuar. Respondí brevemente: gracias. Mientras se esfuercen, el fondo seguirá existiendo.
La gente empezó a conocerme no solo por vivir sola, sino por haber creado una beca para quienes querían aprender un oficio. Cada vez que iba al mercado, alguien me saludaba, preguntaba por el fondo o me deseaba buena salud. No estaba acostumbrada a tanta atención, pero sentía que todo comenzaba a tomar su lugar. Una tarde, tocaron a la puerta. Al abrir, vi a un joven con una libreta y una grabadora en la mano. Soy Diego, periodista de El Diario de Oaxaca, dijo. Quisiera entrevistarla sobre el fondo Don Manuel. ¿Podría dedicarme unos minutos? Lo invité a pasar. Se sentó cerca de la ventana, donde la luz caía directamente sobre su grabadora. Abrió la libreta y preguntó: Señora, ¿por qué decidió crear esta beca, si ha dicho que ya no cree en la familia? Miré hacia el mar y respondí sin dudar. No la creé para volver a creer en alguien. La creé para seguir creyendo que aún hay personas que lo merecen. Él anotó la frase y asintió. Esa respuesta es poderosa, señora. La conversación no duró ni media hora. Diego preguntó algunas cosas sobre don Manuel, sobre su vida de trabajo, y luego agradeció. Antes de irse, solo le dije: escriba poco. No quiero que la gente me tenga lástima. Sonrió. No se preocupe. La gente la va a respetar. 2 días después, mientras regaba las plantas, don Mateo llegó con un periódico en la mano. Mírela, la pusieron en la portada. El artículo llevaba por título: La señora del mar y la beca para los que aún no han sido vistos. Debajo de una foto mía en el porche, había una frase impresa en letras grandes. No la creé para creer en alguien. La creé para creer que todavía hay quienes lo merecen. Después de la publicación, algunas personas vinieron a agradecerme, trayendo flores o panes hechos en casa. Un grupo de estudiantes dejó una carta escrita a mano. Gracias por darnos la oportunidad de seguir estudiando y no convertirnos en una carga para nuestras familias. La leí, la doblé y la guardé en el cajón. No respondí, pero desde entonces, cada vez que escuchaba a alguien decir «la señora del mar», ya no me parecía un nombre extraño. Una tarde, al regresar del mercado, recibí una llamada. Era Camila. Abuela. Le envié un paquete. Cuando llegue, ábralo. ¿Sí? 3 días después, el paquete llegó. Dentro había un cuadro pintado al óleo, el mar, las olas azules y una luz suave. Abajo, una dedicatoria escrita a mano. Este es el lugar donde el abuelo siempre está presente. Coloqué el cuadro junto a la foto de boda de Manuel y mía. 2 imágenes, una real, otra pintada, lado a lado, en silencio. Las observé largo rato y luego colgué el cuadro sobre mi escritorio. Me senté, tomé papel y pluma y empecé a escribir. Mi letra era lenta, pero clara. Camila, recibí tu pintura. Gracias por seguir recordando a tu abuelo. Pinta, no para ganarte la vida, sino para conservar lo que tú crees que es hermoso. Doblé la carta, la guardé en un sobre y escribí la dirección de la escuela de Camila en Querétaro. En la oficina de correos, el empleado me preguntó: ¿Para quién es la carta, señora? Para alguien que está aprendiendo a mirar la vida en colores, respondí, firmando mi nombre. Esa noche me senté en el porche. El sonido de las olas era constante, y la brisa salada acariciaba el aire. Las luces de los pequeños barcos titilaban a lo lejos. Vi el reflejo del nuevo cuadro en el cristal de la ventana. El mar pintado y el mar real se confundían en uno solo. No dije nada, solo permanecí ahí, dejando que la ciudad frente a mí cambiara de color con el atardecer. El amanecer del mes de abril trajo una brisa suave del mar y un tenue aroma a sal que rodeaba el porche. Llevé mi taza de café caliente afuera. En el patio, Camila y unos jóvenes del vecindario ya estaban allí desde temprano, tal como habían prometido. Extendieron una lona, colocaron las latas de pintura y comenzaron a renovar el viejo letrero de madera. Me quedé observando, escuchando el roce constante de las brochas sobre la superficie. Las letras nuevas eran firmes, grandes, seguras. Taller del mar, cursos gratuitos de oficio para jóvenes de bajos recursos. Camila, con los guantes puestos, levantó la brocha hacia mí y preguntó: «¿Qué le parece, abuela?» «Las letras están bien», respondí. «Suficientes para que sepan que aquí se aprende, no que se compadece». Los muchachos rieron y asintieron. Luego colocaron el cartel en su lugar. Cuando quedó firme, Camila se quitó los guantes, se sentó en los escalones y se secó el sudor. «Abuela,
Este fin de semana puedo quedarme a enseñarles a los niños a pintar, ¿verdad? Quiero que tengan algo con qué expresarse. Si ya lo prometiste, hazlo, le dije. Aquí, la palabra vale tanto como el trabajo. Camila asintió. Ayudó a recoger las cosas de pintura y, junto con 2 chicos, lavó las brochas en el pozo. Los observé mientras bebía mi café, viendo cómo se movían con precisión, sin necesidad de que nadie les dijera nada. Cerca de las 8, cuando se preparaban para ir a la escuela, Camila volvió hacia mí. Mañana por la tarde regreso temprano, abuela. Traeré papel y acuarelas. Está bien, respondí. Pero almuerza antes de venir. No quiero que tu madre se preocupe. Sí, lo haré. Cuando la puerta se cerró, noté una figura al final de la cuesta. Una silueta conocida, pero sin la confianza de antes. Luis llevaba una camisa sencilla y un pantalón oscuro. Ya no quedaba nada del hombre exitoso que había sido. Estaba ahí, con las manos en los bolsillos, mirándome desde lejos. La distancia no era grande, pero no se acercó. Yo tampoco lo llamé. Sostuvo la mirada lo suficiente para que entendiera. Luego inclinó la cabeza. Le devolví el gesto, una sola vez, sin perdón, sin rencor. Se dio la vuelta y bajó por la colina hasta perderse entre los árboles. No hubo palabras, solo silencio. Lo tomé como la despedida final entre una madre y un hijo que aún se llamaban así. Entré en la casa, abrí el cajón y saqué una hoja en blanco. Sobre la mesa aún estaba la taza de café tibio, y la tinta del bolígrafo que había usado la última vez seguía fresca. Escribí: he entregado más de la mitad de mi vida para ser amada. Ahora aprendo a amarme a mí misma. Y añadí otra línea: no estoy sola. Solo he recuperado la calma que merezco. Dejé la pluma, doblé la hoja y la coloqué bajo el marco de la foto de boda. Al mediodía, Camila volvió. Traía una bolsa de tela llena de hojas para dibujo, lápices, acuarelas y algunos panes pan dulce recién horneados. Los puso sobre la mesa. Abuela, hoy voy a empezar enseñando a 2 niños, dijo. Hazlo, respondí. No temas ensuciarte. Déjalos pintar. Ya limpiarás después. Los 2 pequeños del pueblo llegaron. Camila desplegó el papel y les mostró cómo mezclar los colores, cómo crear sombras. Yo observaba desde la puerta. Hablaba poco, pero sus indicaciones eran firmes. Cuando uno se equivocó, ella no lo reprendió. Solo dijo: hazlo otra vez. El mar nunca es igual 2 veces. Al oírla, noté en su tono algo de don Manuel. Breve, preciso, verdadero. Por la tarde, al terminar la clase, Camila lavó las brochas y colgó los dibujos a secar en el porche. Uno mostraba el mar, el otro, una casita con techo rojo. Abuela, creo que podríamos colgar estos cuadros en la entrada. Así quien pase sabrá que aquí se aprende, dijo. De acuerdo, contesté, pero escribe también los nombres de los autores. Aquí todos deben ver el valor de su trabajo. Camila sonrió y escribió los nombres de los niños en la esquina inferior, con letra pequeña e inclinada. Cuando el sol empezaba a caer, tomé una canasta de palma y puse dentro un manojo de flores blancas. ¿A dónde va, abuela?, preguntó Camila. Al mar. Un momento. ¿Puedo acompañarla?, negué con la cabeza. No, es algo que debo hacer sola. Ella entendió y no insistió. Caminé por la arena hasta la orilla. El viento era suave. Saqué las flores y las solté una a una sobre las olas. Flotaron, se separaron y luego se mezclaron con el agua. Murmuré, sin mirar a nadie: no esperes a que alguien te entregue la paz. Elígela tú, antes de que otros la elijan por ti. Si alguien hubiera grabado esa escena, la cámara se habría alejado poco a poco. Yo, pequeña, frente al mar inmenso, pero erguida, la luz de la mañana tocaba el agua, subía por mi vestido y se perdía en el viento. Al voltear, vi a Camila a lo lejos, con la mano sobre la frente para cubrirse del sol, mirándome. Le hice una seña para que regresara primero. Al entrar, limpié el vidrio del marco donde guardaba la carta de Manuel y coloqué junto a ella la hoja que había escrito esa mañana. Junto al retrato, añadí una pequeña placa con la inscripción grabada: aquí descansa don Manuel Ramírez. Su amor sigue vivo en el mar. Camila entró y dijo: abuela, ya colgué los cuadros. ¿Hay algo más que hacer? Solo preparar más café. Luego descansamos.
En el porche, el letrero recién pintado de Taller del Mar, cursos gratuitos de oficio para jóvenes de bajos recursos, se secaba al sol. Debajo, los dibujos de los niños se mecían con la brisa. Me senté, observando cómo Camila servía el café con cuidado, sin derramar, sin prisa. Ya está, dije. El trabajo de hoy está hecho. Ella asintió y se sentó a mi lado. Afuera, las olas mantenían su ritmo constante. El amanecer de abril se alzaba por completo. Supe entonces que un nuevo día había comenzado. No solo para mí, sino también para Camila, y para todos esos jóvenes que estaban aprendiendo a mantenerse firmes frente a la vida. Un día, cuando las clases del Fondo Taller del Mar ya habían encontrado su ritmo, recibí un periódico de Ciudad de México que me envió Diego, el joven periodista que me había entrevistado tiempo atrás. En la sección económica, una nota pequeña en la esquina inferior decía: Hernández, hijos, pierde contrato de exportación. Enfrenta riesgo de bancarrota. El artículo era breve, conciso, frío. Después de que retiré mi inversión, la empresa no tuvo liquidez suficiente para pagar sus deudas. Los socios internacionales cancelaron los contratos por falta de credibilidad y algunos nuevos inversionistas se retiraron. Luis fue obligado a dejar su puesto de director general, y Sofía tuvo que vender la mansión en Querétaro para pagar los préstamos del banco. Leí todo el texto. Doblé el periódico y no dije palabra. Por la tarde Camila lo vio y preguntó: «Abuela, ¿está triste?». No respondí. Cada quien cosecha lo que siembra. Lo único lamentable es que los ricos aprenden más lento que los pobres. Camila guardó silencio. Luego dijo en voz baja: «Al menos mi mamá ahora sabe lo que significa perder». Asentí. Perder es el inicio del aprendizaje. Aferrarse sin entender, eso sí es el final. Doblé el periódico y lo coloqué bajo la foto de don Manuel. Murmuré: «¿Ves, Manuel? Al final, el mar devolvió la justicia a su manera». En el porche, Camila limpiaba el letrero del Taller del Mar, preparando todo para recibir nuevos alumnos. Miré hacia afuera. El mar brillaba intensamente bajo el sol. La vida, pensé, es como la marea. Quien intenta resistirse, termina arrastrado. Solo los que aprenden a escuchar las olas son llevados de vuelta a la orilla. Aquella tarde llovió durante horas. El golpeteo sobre el techo marcaba un ritmo constante, casi como un reloj. Mientras organizaba los libros contables del Fondo don Manuel, oí una voz en la puerta. El cartero, cubierto con su impermeable, sostenía un sobre amarillo sellado. «Entrega para la señora Isabel», dijo. «Envío del Banco de Querétaro». Firmé el recibo. Le agradecí y entré con el sobre. En la esquina superior estaba el sello de la sucursal. En el remitente se leía: «Señor Valdés». Tomé un abrecartas y lo abrí con cuidado. Dentro había un segundo sobre, más pequeño, con la letra de Manuel en la solapa, una hoja doblada en 3, la tinta azul, ya gastada pero legible. La primera línea me saltó a los ojos. «Si estás leyendo esto, es que ya me he ido. Solo deseo que encuentres un lugar donde se oigan las olas. Siempre fuiste más fuerte de lo que creíste». Dejé la carta sobre la mesa, protegiéndola de las gotas de lluvia que el viento arrojaba por la ventana entreabierta. La leí entera, despacio, sin perder una palabra. Lo demás era puro Manuel. Instrucciones sencillas, sin drama. No vendas con prisa lo que todavía vale. Elige un sitio tranquilo. Conserva la costumbre de levantarte temprano y preparar café. Y si puedes, enseña a alguien a ganarse la vida con un oficio. Sin lamentos, sin promesas, solo su manera de siempre. Callada, precisa, honesta. Doblé la carta, la guardé en su sobre y la coloqué en el cajón del escritorio. Preparé una cafetera. Al volver a la mesa, mis ojos se detuvieron en la taza de porcelana con una pequeña grieta en el asa, la que él usaba. La tomé, serví media taza y la dejé junto a la carta. En el estante, aún descansaba su vieja pipa, olvidada desde la temporada de lluvias pasada. El olor de la madera húmeda entraba por la ventana abierta y se mezclaba con el aroma del café. No volví al pasado. Solo reconocí sus huellas en los objetos que seguían acompañándome. La casa junto al mar ya no me parecía ajena. Allí estaban la taza de Manuel, su pipa, la luz del atardecer que tocaba el borde de la mesa donde solía medir las cosas. Comprendí algo muy claro. Él había previsto este día y me había dejado su respuesta más simple.
Busca donde suenen las olas y trabaja en paz. Antes de que cesara la lluvia, escribí unas líneas a Valdés. Recibí la carta. Gracias por guardarla hasta el momento justo. Guardé el teléfono, moví la silla y me quedé viendo cómo la lluvia se iba volviendo más fina. Cuando el cielo empezó a despejarse, arranqué una hoja del calendario y marqué una nota. Organizar una pequeña clase para los niños del barrio mañana por la tarde. No lo pensé más. Era una tarea, simplemente. A la mañana siguiente, fui al mercado. Compré harina, huevos, azúcar, mantequilla, canela y un poco de chocolate en trozos. Le pedí al vendedor de café un tipo de grano tostado oscuro, al estilo de Querétaro, y que lo moliera medio. Empacó rápido y me deseó una clase provechosa. De vuelta en casa, limpié la mesa larga del salón, coloqué papel para hornear y encendí el horno para que se calentara. Luego fui con don Mateo, el vecino, y le pedí que avisara a las familias, a las 4 de la tarde, que traigan a los niños. Les enseñaré a hacer pan dulce y preparar café fuerte al estilo de Querétaro para los adultos. Él sonrió y dijo que lo haría. A las 4 en punto, llegaron los 3 primeros niños, y pocos minutos después, 2 más. Se quitaron las sandalias antes de entrar, mirando con curiosidad el horno encendido. Asigné tareas claras. Uno pesaba la harina, otro batía los huevos, otro mezclaba mantequilla y azúcar. Les pedí que lavaran bien las manos, las secaran y se quedaran en su sitio. Cuando la masa no quedaba uniforme, tomé una cuchara de madera y guié la mano del pequeño. Despacio, con ritmo, no dejes que la masa salpique. No conté historias, solo di instrucciones. La mezcla se volvió suave, elástica. Les mostré cómo extenderla, marcar los cortes en forma de red. Cuando el horno estuvo listo, metimos la bandeja y ajusté el temporizador. Pasé a una mesa pequeña. Preparé los filtros y vasos de cristal para las madres que esperaban. El café debe ser fuerte, con poca azúcar, para que conserve su aroma, dije mientras vertía el agua caliente con precisión. El aroma llenó la casa. Les serví y advertí. Soplen antes de probar. Una de ellas comentó. Fuerte, pero suave. Así lo hacemos en mi ciudad, respondí. El timbre del horno sonó. Me puse los guantes y saqué la bandeja. Los panes estaban dorados, la costra de azúcar apenas crujiente. En fila dije, uno por uno. Cada niño tomó un pan, sopló y mordió. Se escucharon risas, crujidos, y pronto más niños llegaron corriendo. Preparé otra tanda, repitiendo el proceso. La casa, antes llena solo del sonido del mar, ahora vibraba con voces, cucharas, bandejas y alguna exclamación. Cuidado, está caliente. Todo fluyó como una práctica sencilla. Cuando el sol empezó a caer, los últimos panes salieron del horno. Ahora a limpiar, les dije. Uno pasó el trapo, otro barrió, otro lavó los platos. Trabajaron rápido, sin quejarse. Apagué el horno, cerré la estufa y metí en bolsas los panes para repartir con los vecinos. Los niños se despidieron uno a uno. Uno volvió y preguntó, «Abuela, ¿podemos venir de nuevo la próxima semana?» «Claro», dije. «Pero primero escriban su nombre y su grado en esta hoja. Así los tendré en la lista». Cuando la casa volvió al silencio, llevé la cafetera al porche. Vertí una taza pequeña y la puse junto a la carta de Manuel, que había sacado del cajón. El viento movió suavemente el borde del papel justo cuando el último rayo del día cruzó el alero. Abrí mi cuaderno y escribí, con letra firme, «He dejado de esperar gratitud. Ahora solo aprendo a dar, sin necesidad de que nadie lo reconozca». Cerré el cuaderno, lo guardé en el cajón y lo aseguré. Antes de entrar, enderecé el letrero de madera del portón. La pintura blanca seguía clara. Taller del Mar. Fondo Don Manuel. El atardecer rojizo lo cubría todo, tiñendo las letras de un tono cálido. La pendiente hacia el mar se doraba y el cielo occidental parecía alisado por una mano invisible. Me quedé mirando hasta que el rojo se fue desvaneciendo del cartel. Luego cerré el portón y encendí las luces. Sobre la mesa, la carta de Manuel y la taza de porcelana seguían en su sitio. Apagué la cocina, ordené las bandejas, revisé las ventanas. Todo estaba en calma. Pasé junto al marco de madera vieja, rocé la pintura áspera con la yema de los dedos y me dirigí a mi habitación. El sonido del mar seguía allí, constante, sin pedir nada, sin elogios.
Apagué la luz. En la oscuridad supe que mañana habría una nueva hornada de pan, otra cafetera recién hecha, y unas cuantas manos pequeñas más aprendiendo a mantenerse firmes frente al calor del horno. Por la mañana, el viento traía el aroma del café de la casa vecina. Me senté en el porche, escuchando el sonido constante de las olas, con el cuaderno pequeño que Camila me había regalado entre las manos. En la primera página, meses atrás, había escrito: «He dejado de esperar gratitud». Hoy lo abrí de nuevo, y el espacio en blanco debajo me pareció llamar por algo que aún no estaba completo. El tiempo había pasado más rápido de lo que imaginaba. El fondo Don Manuel tenía ya más de 20 alumnos, de todas las edades, carpinteros, pintores e incluso algunas muchachas jóvenes que aprendían costura y dibujo. La casita junto al mar se había convertido en un pequeño taller. El olor a madera, a pintura y a pan dulce se mezclaban hasta formar un perfume propio. Cada tarde preparaba café para los adultos, horneaba pan para los niños, y me quedaba observando cómo esas manos torpes se volvían poco a poco seguras. Una vez, uno de los alumnos me preguntó: «Abuela, ¿por qué no nos enseña cómo hacernos ricos?». Sonreí. Porque la riqueza del dinero la pueden aprender solos, pero aprender a no ser pobres de alma, eso sí vale la pena. El muchacho se quedó callado y volvió a lijar la madera. En ese momento comprendí que las lecciones más importantes no están en los libros ni en el dinero, sino en la manera en que enfrentamos el trabajo de cada día. Con paciencia, con bondad y sin culpar a nadie. Por las noches, Camila solía sentarse a mi lado y pintar el mar. A cada cuadro le ponía un nombre: la primera ola, la estación que no regresa, la guardiana del mar. Le pregunté por qué los llamaba así, y ella respondió: «Porque cada cuadro es una historia que usted me contó». Sonreí. «Entonces tendré que cuidar mis palabras». No negó con la cabeza. «Solo diga la verdad. Yo pintaré lo demás». Una noche, cuando todos dormían, salí sola hasta la colina donde descansaba Manuel. El mar estaba quieto, y la luz de la luna caía sobre la lápida que decía: «Su amor sigue vivo en el mar». Puse la mano sobre la piedra fría y murmuré: «¿Ves, Manuel? Todo lo que deseaba se ha cumplido. La gente sigue aprendiendo un oficio, sigue riendo, sigue agradeciendo, sin que nadie los obligue a dar las gracias». Una brisa suave pasó, trayendo el sabor salado del aire, como un asentimiento lejano. De regreso, me crucé con don Mateo. Sostenía una escoba mientras barría el patio. «Doña Isabel, ¿nunca ha pensado en volver a Querétaro?», preguntó. «Ya volví», respondí. «Aquí, dentro de mí, sin rencor, sin espera». Él sonrió. «Entonces ganó usted». «Nadie gana», Mateo, dije. «Solo hay quienes aprenden la última lección». A la mañana siguiente, mientras Camila y los alumnos bajaban a la playa, me quedé ordenando los papeles del fondo. Entre los documentos encontré la carta que Manuel me había dejado. Su letra, inclinada y firme, seguía intacta. La leí una vez más y escribí debajo una línea nueva. «Dijiste que buscara un lugar donde sonaran las olas. Lo encontré, y aquí hay quien sigue soñando por ti». Al mediodía, los niños regresaron corriendo con las manos llenas de conchas. Escogí una, pequeña, blanca, perfecta. «¿Saben algo?», les dije. «Cada ola se lleva algo, pero también deja una nueva concha. La vida es igual. Perder sirve para hacer espacio a lo que viene más hermoso». Asintieron, sin comprender del todo, pero supe que algún día lo recordarían. Al caer la tarde, me senté en el porche a mirar a Camila, a enseñar a los pequeños a mezclar colores. El sol bajaba lento, tiñendo el mar de rojo como una cinta de seda. En ese instante pensé en todos los que alguna vez me habían dejado atrás, sin enojo, sin tristeza. Porque, de no haber sido por ellos, jamás habría llegado hasta aquí, ni aprendido a vivir con sencillez y plenitud. Ahora ya no escribo cartas al pasado, sino al futuro, a quienes crecerán en este taller y llevarán consigo la historia de una mujer que lo perdió todo, solo para entender que la paz interior es la mayor de las riquezas. Cerré el cuaderno. Escuché las olas romperse suavemente al pie de la colina, constantes, pacientes. El mar cumple su palabra, sigue cantando para quienes saben escuchar. Y yo, al fin, había aprendido a escuchar.
La historia que acabas de escuchar es una ficción, pero cada respiración, cada lágrima de Isabel Ramírez toca una verdad imposible de negar. A veces, la traición más profunda no viene del enemigo, sino de aquellos a quienes alguna vez llamamos familia. Isabel no fue una heroína, fue solo una madre mexicana común. Una mujer que perdió a su esposo, a su hijo, y creyó haber perdido también el sentido de la vida. Hasta que comprendió que la venganza más noble no consiste en hacer caer a los demás, sino en mantenerse firme, serena y vivir 1000 veces mejor que ellos. Eligió el silencio, no por debilidad, sino porque entendió que el silencio también puede ser un trueno, cuando nace de un corazón que ya ha conocido el dolor más hondo. Y al final, fue su bondad la que hizo que el pasado se derrumbara por sí solo, sin necesidad de más sangre ni lágrimas. Contamos esta historia no para glorificar el rencor, sino para recordarte algo esencial. Hay heridas que no dejan cicatrices en la piel, pero sí en la memoria, para que aprendamos a ser más fuertes. Hay despedidas que parecen finales, pero en realidad son el principio de un renacer. Y hay madres que, aun siendo traicionadas por sus hijos, siguen eligiendo amar, porque saben que cuando el odio se enfría, solo el amor conserva su calor. Si alguna vez has sufrido una pérdida, una traición, o has pensado que no podrías levantarte otra vez, recuerda esto. La venganza más hermosa no está en las ruinas, sino en vivir tan bien que el pasado no tenga más opción que inclinar la cabeza. Y si en tu corazón aún queda una chispa de fe, comparte esta historia. Tal vez, en algún lugar, alguien necesita escuchar que en las historias de venganza, a veces el verdadero vencedor es quien sabe perdonar. Cuando salgas de este video, lleva contigo una sola idea. No todos los finales son tristes. Algunos son simplemente una invitación a comenzar de nuevo, con paz, con dignidad y con un corazón libre de rencor. Déjanos un mensaje para quienes están aprendiendo a levantarse después de una traición, y no olvides suscribirte a Historias con Calma. Aquí, cada relato es un recordatorio de que, entre las cenizas de la venganza, todavía puede florecer la luz del perdón. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias de venganza más, sobre personas que creyeron haberlo perdido todo, pero encontraron de nuevo su esencia entre los escombros. Porque, a veces, solo cuando el mundo se derrumba, es cuando realmente aprendemos a amar.